Aquí. Muy bien, para hacer un feedback de lo que nos vimos la clase anterior, pues nosotros decíamos que la economía es una ciencia que se encarga del estudio de la mejor administración de los recursos escasos que tenemos disponibles para satisfacer las necesidades de la colectividad. Vimos lo que son los recursos escasos, cómo se clasificaban y la importancia de ellos, al igual que, dígame, Caro. Inge, buenas. Recién me conectó a mí el Zoom porque yo estaba esperando y recién se me conectó. Hice capture también de que me salía que estoy... No, no pasa nada, ¿ya? Recién empezó Inge la clase. Ya estamos haciendo un feedback de la clase. Ya, gracias. Ok, ya, entonces también decíamos que la economía pues también estudia el comportamiento de las personas en relación a la buena administración de los recursos que ellos poseen. Y bueno, les decía que para lograr esta buena administración, nosotros necesitamos ser siempre eficientes, o sea, tener un manejo eficiente de los recursos que nosotros tenemos. Y ser eficiente, como ustedes ya lo han estudiado en oportunidades anteriores, pues decimos que corresponde a minimizar costos para maximizar rendimientos. ¿Y quiénes están encargados de la minimización de costos y maximización de rendimientos? Son las unidades de producción. Las unidades de producción que son las empresas y las unidades de consumo que son las familias, entonces es súper importante esto, ¿ya? Les decía que dentro de lo que corresponde el método aplicado más rápido, porque eficaz significa que se cumple un objetivo, que se cumple una meta, entonces el método que más rápido ha dado resultados dentro del estudio de la economía, pues corresponde al método de experimento intelectual. Este método de experimento intelectual nosotros lo identificamos como o el estudio de la oferta y la demanda. Recordemos que ofertas son las personas que venden, demandas son las personas que compran. Ya, entonces siempre van a estudiar cómo o por qué razones las personas compran o por qué razones venden o cuáles son las funciones o qué es lo que delimita una decisión de una persona para comprar o para vender. Entonces, siempre va con el método experimento intelectual, siempre va a ser el estudio de la oferta y la demanda, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo les había puesto a ustedes el ejemplo de la clase anterior y nos decía el consumo de mangos pues depende principalmente del precio, pero el precio está determinado por la temporada, está determinado por la calidad del producto, está determinado también por el consumo. Entonces, cuando vamos nosotros a analizar lo que es oferta y demanda y todas las variables que influyen al momento de comprar y vender, pues al estudiar una constante, pues nosotros en economía lo denominamos ceteris paribus, ¿entendido? Entonces, cuando nosotros estudiemos todo lo que es oferta y demanda, pues vamos siempre a ver todos los factores que influyen en las compras o en las ventas, ¿ya? Y a esa condición de este estudio se lo denomina ceteris paribus, ¿ya? Vamos a ver qué significa ceteris paribus. Ayúdenme, por favor, Carol, con la lectura. ¿Qué dice que es ceteris paribus? Ceteris paribus es una locución latina que significa literalmente en igualdad de condiciones, pero que debemos traducir como todos los demás, todo lo demás constante o siendo todo lo demás igual. En la exposición científica se utiliza para el estudio de una sola variable, que será lo único que cambia y manteniéndose todas las demás constantes igual, de modo que podamos ver la influencia que produce el cambio de esta variable. Muy bien. Quiero que recuerden esta frase, todo lo demás constante, ¿entendido? Cuando nosotros vamos a hacer el estudio de la oferta y la demanda, los que venden y los que compran, realmente no podemos estudiar todas las variables de una sola. O sea, no podemos estudiar todo lo que pasa al entorno de la economía una sola vez, o sea, de una sola vez. Por ejemplo, ya, ustedes están en periodo extraordinario, ¿verdad? ¿Sí?
¿Ya? Cuando propusieron su tema, ¿había una sola variable o había muchísimas variables en talento humano? ¿Qué opinan? ¿Habían pocas variables? No habían temas? ¿Qué pasaba? ¿O había muchos temas? ¿Qué les pasó a ustedes cuando eligieron el tema de, o cuando están eligiendo? Creo que están eligiendo, ¿verdad? El tema, o todavía no están. Estamos eligiendo, profe. Muy bien, pero ahorita es que están pensando en el tema, hay un sinnúmero de probabilidades y variables que podemos estudiar en relación a talento humano. ¿Verdad, chicos? ¿Sí o no? ¿Ya? Economía. Muy bien, en economía hay un dicho muy conocido que nosotros lo tenemos que nos dicen no podemos hablar y silbar a la vez. ¿Se han escuchado eso? ¿Ya? Lo utilizamos mucho lo que son los economistas. ¿Y por qué, profe? Porque es verdad. Porque solo podemos estudiar una sola variable a la vez. ¿Entendido? O sea, escogemos un tema. ¿Estamos de acuerdo? Pero al escoger ese tema puede ser que afecte a otras variables. ¿Me doy a entender? O sea, por eso todo lo demás constante. O sea, yo me enfoco en una variable y el resto de los elementos que están fuera de mi variable pues se quedan ahí. No las estudio, no las pongo aquí. Lo único que yo veo es que mi estudio, mi afectación, o sea, puede tener una consecuencia para una tercera persona. Por ejemplo, en su tema de investigación, les decía. Ustedes proponen un tema, tienen una variable, hacen el estudio, pero con ese estudio puede que haya una afectación a una tercera persona, que haya un cambio social, etc. Pero ustedes no pueden estudiar todas las variables de una sola. No sé si me doy a entender hasta ahí. No sé si se entiende lo que es ceteris paribus. Ceteris paribus dice, muy bien, para nosotros estudiar la oferta y la demanda, pues nos vamos a centrar en una variable, ¿entendido? En una variable. Y el resto de variables que están dentro, que corresponden al estudio de la oferta y la demanda, la dejan constante, o sea, las dejan que pasen. Para que ustedes me puedan entender de una forma más adecuada, porque obviamente sé que es un poquito complicado, les voy a presentar un video que tenemos en nuestro entorno virtual. Espera un momento para que se pueda cargar. Por favor, me dicen si se escucha, no se escucha. Y aquí... Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Libertelia. Ya, me avisan si se escucha, chicos, por favor. Mi nombre es José Miguel Vicuña. Sí, muy bien. En este video vamos a analizar el concepto de ceteris paribus. Ceteris paribus se puede traducir a todo lo demás constante y es una de las herramientas que utilizamos en economía para poder analizar... Inge, pero no sé si solo es a mí, pero no veo. Pongamos un ejemplo. Queremos ver qué le va a pasar. No se está proyectando, ingeniera. No se ve mismo. ¿Me avisan, chicos, ahí? ¿Pueden ver? Sí. Ahora sí. Gracias, chicos, ¿ya? Por favor, atentos a lo que la explicación de ceteris paribus para nosotros poder socializar la temática. ¿Estamos? A la cantidad demandada de un bien o servicio. Queremos... Les repito desde el inicio, ¿ya? Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Libertelia. Mi nombre es José Miguel Vicuña y en este video vamos a analizar el concepto de ceteris paribus. Ceteris paribus se puede traducir a todo lo demás constante y es una de las herramientas que utilizamos en economía para poder analizar los fenómenos que están ocurriendo. Pongamos un ejemplo. Queremos ver qué le va a pasar a la cantidad demandada de un bien o servicio. Queremos saber qué le va a pasar a los consumidores de chocolate si es que provocamos un cambio. ¿Qué cambio podría pasar? Por ejemplo, vamos a aumentar el precio de los chocolates. Y dado que aumentamos el precio de los chocolates, queremos ver qué le va a pasar a la cantidad demandada de chocolate. ¿Cuál es el problema? El problema es que al momento de aumentar
el precio de los chocolates, podrían estar cambiando otras variables que afectan a la cantidad demandada de chocolate. Por ejemplo, los gustos podrían estar cambiando, que van a afectar a la cantidad demandada. También el dinero disponible que tienen las personas puede cambiar, que también va a afectar a la cantidad demandada. También, por ejemplo, los oferentes de chocolate, aquí vamos a poner a la oferta, pueden variar y va a afectar a la cantidad demandada. El clima puede variar y afectar las cosechas de cacao, que van a afectar finalmente a la cantidad demandada de chocolate. Y hay un montón de otras variables que van a estar afectando a esta cantidad final que vemos que se consume chocolate en un mercado. Entonces, para poder analizar y ver efectivamente cuál es el efecto del aumento del precio del chocolate sobre la cantidad que se consume de chocolate, tenemos que dejar todo en ceteris paribus. Tenemos que dejar todo lo demás constante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que todas las otras variables que puedan afectar a la cantidad que se consume de chocolate van a quedar fijas. Y al momento de dejarlas fijas, solo vamos a tener una variable que está cambiando, que es el aumento del precio del chocolate. Y todo el cambio que se genere en esta cantidad que se está consumiendo de chocolates va a ser debido a este cambio en el precio del chocolate. Y solo va a ser explicado por el cambio en el precio. Y esa es la gracia del análisis. Dado que dejamos todo constante, podemos ver efectivamente cuál va a ser la relación, en este caso, que es un ejemplo, entre el precio del chocolate y la cantidad que se consume de chocolate, porque todas las otras variables están constantes y no se están moviendo. Entonces, solo ese efecto vamos a poder analizar. ¿Y por qué es importante en economía esto? Porque finalmente, si es que tenemos todo cambiando continuamente, no vamos a saber nunca si el cambio en la cantidad demandada de chocolate se debió al precio del chocolate que aumentó o a algún otro factor, y no nos sirve el análisis. Obviamente en la vida real no podemos hacer todas las variables constantes y están cambiando continuamente, no están fijas. Pero para poder hacer un análisis y hacer un modelamiento de lo que está ocurriendo en la realidad, ahí sí nos damos cuenta de que es conveniente dejar todo el resto de las variables fijas para que nuestro análisis realmente nos entregue la información que necesitamos. Si no te gustó este video, pues le dices... Perfecto. ¿Qué entendieron, chicos, aquí ustedes? ¿Qué entendieron de ceteris paribus? ¿O no entendimos nada? No pasa nada, igual la profe puede ponerles un ejemplo. ¿Qué entendimos de ceteris paribus? ¿No, profe? ¿Está difícil? ¿Ceteris paribus? ¿Que sí nos puede repetir, por favor? Claro que sí. Ya, verán. Voy a tomar el mismo caso del video, ya chicos, verán. Les decía que ceteris paribus nosotros necesitamos estudiarlos en economía porque nos permite analizar el comportamiento de la oferta y la demanda, de las compras y ventas. Pero el comportamiento de las personas que compran y venden es súper variado, ¿no es cierto, chicos? Y realmente tendremos que hacer un estudio muy amplio como para tener un análisis concreto y claro. Entonces, ¿a qué se refiere ceteris paribus? ¿Ya? Ya les decía a ustedes, en el mismo caso del video, decimos, tenemos el chocolate, ¿ya? ¿Ya? Tenemos una empresa de chocolate, produce chocolate, ¿estamos de acuerdo? Pero esta empresa de chocolate, entendido, quiere incrementar el precio, ¿entendido? El precio de chocolate. ¿Estamos de acuerdo? PC significa precio. ¿Ya? Vámonos aquí. Quiere incrementar el precio. ¿Sí? Pero al momento de hablar de producir chocolate, pues no solo influye el precio, ¿no es cierto? No solo influye el precio. Puede también que influya la cantidad, ¿entendido? La cantidad de cacao. Algo, tal vez. ¿Ya? Inge, tal Perdón. vez está presentando algo. ¿No se ve? Ay, perdón, chicos. No sé qué pasa. Ahí les compartí toda la pantalla nuevamente. Déjenme ver ahí. Hey, chicos, por favor, me avisan. No sé qué pasa. Sí. Ahí ya, perfecto. ¿Ahí? ¿Todo bien? Perfecto, ¿ya? Entonces, miren, les decía que vamos a hablar de ceteris paribus para que ustedes puedan identificar.
El mismo caso que vieron en el video. Habla de una empresa, que en este caso vendría a ser una unidad de producción, que elabora chocolate, ¿entendido? Y que ellos van a afectar una variable, que va a ser el precio. Ellos quieren incrementar el precio del chocolate. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Incrementar el precio del chocolate. La unidad de producción quiere esto. ¿Ya? El precio. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una sola variable, pues del incremento del chocolate, del incremento del precio del chocolate, puede ser que afecte a otras cosas, que puede ser que al momento de incrementar el precio, pues las personas que compraban de forma común el producto de esta empresa disminuyan. Entonces puede ser que disminuya, en este caso, la demanda. ¿Ya? ¿Sí o no? Aquí nos ha pasado, chicos, que, por ejemplo, consumimos un producto, como lo que pasó con el aceite. El aceite subió de precio, ¿sí o no? Ajá. ¿Y qué pasó con solo que haya incrementado el valor del aceite? ¿Qué pasó? Muchas personas dejaron de consumir aceite, ¿sí? Dejaron de marcas preferidas o tradicionales que consumían dentro del hogar, ¿sí? Buscaron un sustituto del aceite, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, miren, ¿qué pasó? Disminución de demanda, ¿entendido? Puede ser que se incrementó el consumo de productos sustitutos, ¿ya? Puede ser que también, pues, al momento de que incrementamos el precio, disminuye la demanda, pues, ya no se utilice la misma cantidad de materia prima, también. O sea, de cacao. ¿Sí? Puede ser que ya no la utilice. Entonces, ahora, como nos dice que al momento de nosotros incrementar el precio, va a tener otras variables, ¿verdad? Otra variable es la materia prima, que se va a disminuir, ¿no es cierto? Va a disminuir la cantidad de materia prima, va a disminuir la demanda, ¿sí? Y va a disminuir, no más bien, va a incrementar el consumo de otros productos sustitutos. Miren, aquí solo con ubicar una variable de estudio o afectar a una variable, con esto aparecieron 3 variables más, ¿ya? Y les decía, ¿será que nosotros al momento de hacer el estudio de incremento del precio, pues puede estudiar cómo incide en la materia prima, cómo está la demanda, cómo va a disminuir en la demanda y cuáles son los productos sustitutos? Pues en la realidad no, ¿entendido? Porque esto va a estar siempre variable, porque todas las personas consumen y venden a la misma vez. O sea, esto es economía, hay fluctuación de dinero, compra-venta, ¿entendido? O sea, todo esto está siempre en movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros para hacer un estudio tenemos que dejarlo fijo, constante. O sea, yo ya no me fijo en materia prima, o sea, no me fijo en demanda, no me fijo en los productos sustitutos. No me fijo en otras variables, ¿ya? Solo me voy a fijar en una sola de ellas, ¿sí? Que vendría a ser en este caso mi variable principal, el objeto de estudio económico, que es el incremento de precio. Por eso nos dice, cuando estamos hablando de ceteris paribus, dice, deje todo constante, todas las variables que vayan apareciendo de su estudio, de la oferta y la demanda, déjelas fija, ¿entendido? O sea, déjelas fija, no las tome en consideración, ¿ya? No las tome en consideración, simplemente saben que está ahí, que puede tener una afectación, pero no las estudien. ¿Estamos de acuerdo? Al momento que nosotros lo dejamos fijo, ¿ya? O lo dejamos de una forma constante, estamos aplicando el criterio de ceteris paribus. ¿Ya? Entonces, al momento que dejamos todas las variables adicionales que aparecieron con mi estudio inicial, pues lo dejo fijo, ¿entendido? Lo dejo fijo. Y eso lo conocemos en economía como ceteris paribus. O sea, todo lo demás constante. Todo lo demás, ¿ya? En este caso, los sustitutos es una constante, la demanda o la disminución de la demanda es una constante y la materia prima o disminución de materia prima es una constante. Pero lo dejamos fijo, no lo estudiamos, no lo tomamos en consideración.
solo nos centramos en la variable inicial de nuestra investigación. No sé si ahí me puedan entender. ¿Ahí se está mejor? Chicos, tal vez. ¿Sí? Entonces, Ceteris Paribus dice, cuando usted va a hacer un estudio económico, solo fíjese en una variable, igualito como están haciendo ustedes su investigación. Fíjense en una cosa y lo demás déjenlo constante. ¿Entendido? Déjenlo en Ceteris Paribus, en estado Ceteris Paribus, todo fijo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí, obviamente, cuando ya hacemos el estudio, puede ser que tenga una afectación, pero solo lo vamos a tener cuando tengamos la conclusión del estudio. ¿Entendido? Cuando hayan aplicado un resultado, cuando ya tengan una conclusión y una recomendación, ahí van a ver cómo le afectó a las demás constantes. Pero ustedes no van a estudiarlas de una forma detallada o de una forma minuciosa, si no las dejan fijas. O sea, saben que están ahí, que pueden tener una afectación, pero no la estudian, ¿entendido? Sino solo se centran en la variable principal de la oferta o la demanda que vayamos a estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Dígame, Johnny. este estudio, digamos, ¿por cuánto tiempo mínimo se debería hacer? Porque si le dejamos, por ejemplo, muy largo, estaríamos descuidando, digamos, cosas importantes. Hablemos, digamos, si estamos hablando de chocolate y vemos que el incremento de precio, la variable de un sustituto, entonces vemos que la gente, digamos, comienza a reemplazarlo y eso nos afectaría. Ya, verán, pero recordemos que estamos haciendo un estudio de una variable, viendo cómo es el comportamiento de la oferta y la demanda ante un cambio que se efectúa, ¿entendido? Ante un cambio, ¿ya? Entonces, nosotros no podemos estudiar todas las variables juntas, ¿entendido? O sea, no se pueden mezclar, ¿ya? Los hacemos de forma individual, porque ahí es la única forma de ver el resultado real del comportamiento de la oferta y la demanda, porque si usted, por ejemplo, en el mismo caso, dice el profe, por ejemplo, incrementamos el precio, disminuye nuestra cantidad de producción y comienza a incrementar el consumo de precios, de consumos sustitutos. Usted ya deja de centrarse en la variable precio, ¿entendido? Ya dejó el estudio de lado, ya dejó a medias su investigación de oferta, demanda y comportamiento. Entonces comienza a buscar otras ramas y lo deja inconcluso. Entonces nos dice a nosotros todo lo demás constante. O sea, usted hasta que no termine, no pueda dar una conclusión, nos pueda dar una recomendación del comportamiento de la oferta y la demanda, tiene que dejarlas constantes. O sea, no puede hacerlo, no puede mezclarlas. O sea, hasta que termine su investigación. Eso, millón. Y en economía no nos dice por qué lapso de tiempo, o sea, no nos dice, dejen las constantes por 1 año, 2 años, 3 años, no nos da. Más bien dice, cuando usted haya visto o tenga un análisis, un resultado del comportamiento de la oferta y la demanda ante un cambio del producto o del servicio, puede emitir un comentario y puede terminar con la investigación económica y dar un criterio del comportamiento de oferta y demanda. No sé si me doy a entender y quedó claro, chicos. Johnny, tal vez. Sí, muy claro ahora. Correcto. Está ahora sí mejor, Ceteris Paribus, todo lo demás, fijo, ¿entendido? Entonces, en economía, cuando estudiemos el comportamiento de la oferta y la demanda, solo nos vamos a fijar en una variable, ¿entendido? Y el resto se van a quedar fijos. ¿Estamos de acuerdo? Fijos, o sea, no se las tome en consideración. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Obvio, en este caso fue incremento de precios. Puede ser que pongamos disminución o que pongamos cambio de materia prima o que pongamos disminución de calidad del producto, etcétera. Entonces, se va a estudiar una sola variable. Dani. En general, o sea, digamos, si queremos hacer otro análisis, digamos, sobre la demanda, a esa variable le hacemos el análisis y lo que es las otras, sustituto, materia y precio, lo dejamos, no lo topamos. No lo topamos, ¿ya? Ustedes van a ver que va a tener una afectación cuando ya tengan los resultados de la investigación, porque ahí van a decir, bueno, ante el incremento de los precios, del precio del producto X, incrementó el consumo de sustitutos, disminuyó la compra de materia prima, etcétera. Pero solo como que lo nombran, entendido de una forma superficial, más no de una forma detallada o minuciosa, porque nosotros no podemos estudiar todas las variables al mismo tiempo.
¿Entendido? Es como decirles ustedes en Talento Humano, comienzan haciendo una evaluación de desempeño y ven que hay mal clima laboral y comienzan, vamos a hacer también un manual para el clima laboral. Se fueron por otra investigación que no tiene nada que ver con su título principal, por decirlo así. Entonces, dice Ceteris Paribus, para hablar de oferta, demanda y comportamiento, déjelo constante, o sea, déjelo fijo, no se centre, o sea, déjelas aparte, céntrense en su variable principal de investigación. Cari, y luego Cari. Inge, el Ceteris Paribus se lo puede aplicar a una empresa porque solo estamos investigando, analizando, viendo una variable, sabiendo que el resto de variables puede afectar directamente a la empresa. Ya, pero solo o sea, podemos hacer el estudio de todas las variables, pero todas tienen que ser de forma independiente, porque no las puede estudiar todas al mismo tiempo porque están en constantes cambios, ¿ya? Y no solo se la aplica en el ámbito de las empresas, sino también se las aplica en el ámbito económico, en el tema de macroeconomía, políticas públicas. Entonces, esto lo utilizan muchísimo para hablar de la inflación y deflación y crecimiento del PIB. Entonces, imagínense que ellos hicieran toda la misma vez, por ejemplo, número de población, número de nacimientos, número de funciones, número de oportunidades laborales. O sea, es increíble, o sea, por eso lo sacan a los estudios por partes, nunca lo sacan de una forma conjunta, por decirlo así, Cari. Entonces, más fácil, o sea, es tomar desde algo pequeño, desde la microeconomía. La microeconomía estudia a nosotros el comportamiento de las personas y las empresas, mientras que la macroeconomía pues estudia el tema de la economía a nivel nacional y mundial. Entonces, por eso siempre lo aplicamos primero en lo particular, en empresas, en cuestiones de hogar, familia, para que se vean replicadas en lo que es la macroeconomía, las políticas nacionales. ¿Sí, Cari? Entonces, se aplica Ceteris Paribus, en realidad, para todo ámbito de la economía. ¿Ya? Pero para que ustedes me estudien, para que me entiendan, el estudio de la oferta y la demanda, o el comportamiento de las personas, dice, céntrese en una variable, entendido en una sola variable, y las demás déjelas de forma constante, y al presentar los resultados del estudio, pues obviamente vea cómo fue la afectación, y si quiere puede ver, o sea, hacer un estudio de la afectación, cómo influyó su investigación en las otras variables, las otras constantes, por decirlo así. No sé si me doy a entender, Cari. ¿Sí? Perfecto. Dani, cuénteme. ¿Alguien más alzó la manito, chicos? Perdón, chicos, un cinquito, ¿ya? Me están llamando de Talento Humano, por eso. ¿Y qué más? Ya, listo. El encierro. Ahí está Johnny animándome la clase, como siempre. ¿Sí o no? ¿Qué haría sin usted también, ya? ¿Sí o no? Es una clase que no venga, ya sé quién dejar. Johnny Fernández. Ya, listo. Pero bueno, ahí se entendió, chicos, lo que es Ceteris Paribus para hacer el estudio del comportamiento de la oferta y la demanda. Si dice, céntrese en una variable, deje las demás fijas, deje las demás constantes. O sea, no las estudie todas juntas, en otras palabras. Inge, perdón que le interrumpa. ¿Me puede repetir? Usted dijo que en la economía Ceteris Paribus se le estudia oferta y demanda. El comportamiento, exacto. Estudia la oferta y la demanda, o sea, el comportamiento de las personas que compran y las personas que venden. ¿Entendido? ¿Sí? Perfecto. Ya, ahora. ¿Ya? ¿A quién se lo considera como el sujeto de la economía? ¿Entendido? El sujeto de la economía es quien mueve prácticamente todo el PIB, el Producto Interno Bruto. El sujeto de la economía se le denomina al hombre. ¿Entendido? Ya que el hombre actúa tanto como productor, como consumidor, de forma unipersonal, como empresarial, como consumidor final. Ya, chicos, entonces al sujeto de la economía somos nosotros. Nosotros actuamos, más bien,
Nosotros compramos productos personales para nosotros, para satisfacer nuestros gustos individuales, ¿sí o no? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. A veces actuamos como intermediarios, a veces compramos para vender algo a una tercera persona, o vendemos nuestros servicios profesionales, nuestra mano de obra, intelectual, etcétera, ¿sí? Entonces estamos actuando en este caso como empresario, entendido, y también actuamos como consumidor final. En este caso, cuando compramos cualquier tipo de producto o de servicio que satisfagan la necesidad o el deseo individual de la persona. Entonces, nos dice, el sujeto de la economía es el hombre, ya que actúa como productor y como consumidor a la vez. Y podemos ser de forma personal, de forma intermedia o de forma empresarial o simplemente como consumidor final. ¿Sí? ¿Eso se entiende? ¿Está ahí todo bien? Sí, perfecto. Ahora, nosotros lo que tenemos que tomar en consideración, esto ya les había explicado, que las unidades de producción son las empresas, las unidades de consumo somos nosotros, las personas y las familias, ¿sí? Lo que tenemos que tomar en consideración, que les decía que economía pues estudia cómo las personas administran los recursos escasos, ¿entendido? Entonces, economía desde el ámbito filosófico o desde el ámbito netamente ya práctico, estudia mucho el comportamiento de la oferta y la demanda, o sea, los estudian, ¿ya? Y para esto vamos nosotros a analizar 4 comportamientos, cuatro principios, ¿ya? Nos dice muchísimo que el comportamiento de más bien, el comportamiento de nuestro manejo de nuestros recursos, pues refleja la economía de un lugar. Entonces, por ejemplo, nosotros nos quejamos de cómo está el Ecuador, ¿verdad? ¿Sí o no? Decimos, está en pésimas condiciones el Ecuador, tiene pésima economía, realmente no es un país productor, etcétera. Pero el país refleja lo que nosotros somos en el ámbito de la economía. ¿Me doy a entender? Justamente esto va con la definición, dicen. El comportamiento de una economía refleja el comportamiento de sus individuos. O sea, que el Ecuador está así por las decisiones que nosotros hemos tomado. O sea, así de sencillo. Las decisiones individuales que nosotros tenemos tienen una afectación a una decisión colectiva. Por ejemplo, por las personas que nosotros votamos, ¿tenemos responsabilidad o no? Sí, porque nuestro voto va a definir la calidad de vida, va a definir el progreso del país, etc. Entonces nos dice, el comportamiento individual de su población va a reflejar el comportamiento económico de una nación. Entonces, realmente, dice la economía, estudien el comportamiento de las personas, mejoren el comportamiento de las personas para que puedan tener un cambio productivo en el país. Si no, realmente vamos a seguir en el mismo estado, ¿ya? Ahora, para la siguiente, aquí vamos a hacer una actividad. ¿Qué tiempo tengo, chicos? Déjenme ver. 51. 8 minutos. Verán. 9 minutos. Yo les voy a dejar para que armen grupos, ¿entendido? ¿Ya? Voy a dejar 4 principios. Realmente cómo las personas toman decisiones en economía se fija en 4 o se determina con 4 principios económicos. Yo voy a poner las temáticas y ustedes se unen a la temática que les parece interesante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y van a traer información para la siguiente clase, porfa. ¿Ya, chicos? Ya les dejo las instrucciones de la actividad en el entorno virtual para trabajar el jueves, que tenemos 2 horas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pero hasta ahí voy a ir ganando como tiempo para ver cómo están conformados los temas, los grupos, de acuerdo al interés de la temática. O sea, ahora va a ser al contrario. Antes armaba grupos y les daba la temática, ¿se acuerdan? Ahora yo pongo la temática y de acuerdo al interés que usted tenga se va uniendo. ¿Sí? ¿Me doy a entender, chicos? Perfecto. Entonces, no sé si tenemos alguna duda, alguna inquietud de la clase o del tema del día de hoy, chicos. ¿No, profe? ¿Sí, profe? Perfecto. ¿Ya? Entonces, para salir de la clase, los que dijeron ayer lo que entendieron pueden salirse. ¿Ya, chicos? Ya, hoy día se quedan los que no participaron. Gracias, profe. Ajá. Bueno, gracias. Que les vaya muy bien, linda noche. Nos vemos el próximo jueves, chicos. Hasta pronto. ¿Ya? Y vamos a ver. De ustedes, chicos, ¿qué aprendieron en la clase de hoy? Para salir de la clase. Yo. A ver, Fer.
Karina. Ay, perdón, Cari, pero es que pensé que nada, no me engañes. Y a ver, Cari, vamos. A ver, yo la parte que más me interesó y se podría decir que la entendí es la parte del ceteris paribus, que dice que todo lo demás es constante. Al principio no la entendía por el video, pero creo que con la explicación que usted nos dio se cristalizó un poco más, que nosotros debemos primero buscar una sola variable para no darnos más números, como se puede decir, como nos dio a entender a nivel público. Que si nosotros nos ponemos a buscar primero el censo, a ver la extrema pobreza, la falta de empleos, no vamos a abastecernos para poder, se podría decir, sacar una resolución. Tenemos que ir poco a poco para poder dar una solución a todo el tema. Correcto, gracias, Cari. ¿Puedes salir? Perfecto. Ya, gracias, hasta luego. ¿Alguien más, chicos? Bien, yo también le quería A hacer ver, un Fer, comentario. vamos. Bueno, como mencionaba Karina, pues al principio sí estaba súper confuso, pero bueno, nos dice que, bueno, para empezar cualquier proyecto siempre vamos a tener varias ideas, pero nosotros tenemos que enfocarnos en cuál es nuestro objetivo y fijarnos en eso. Luego podremos ver las variables y mientras tanto vamos a mantenerlas constantes, fijas, se podría decir, para no truncarnos o no frustrarnos antes de tiempo. Correcto, gracias, Fer. ¿Ya? Quedamos hasta aquí, chicos, porque tengo una clase más. Ya, el resto de estudiantes, la próxima clase les pregunto qué aprendieron, ¿ya? Que les vaya muy bien, chicos. Hasta pronto, linda noche. Gracias, sí. Gracias.